hay que reconocer, digamos, que Gabiru no es como que un inepto, un incompetente, pero realmente ha puesto a sus hombres en una situación difícil por este afán de no, ya tenía que convertirse en líder, tiene que ser ahora, o sea, justo en medio de una situación tan difícil y él, pues, se pone en este plan, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar ahora la parte número 3 de este capítulo, a ver realmente qué plan o qué se puede idear él para no ver a los suyos caer, porque dentro de todo tampoco es como que él tome a los suyos o vea a los suyos como que hacen mal lo que les toca, ¿no? Y por supuesto no quiere ver a ninguno de ellos morir. Así que vamos a comenzar, chicos, ya con esta parte número 3. Capítulo 4. Desacoplando engranajes. Parte 3. Incluso si los orcos no pudieran aprovechar por completo las habilidades de sus enemigos, todavía podrían obtener alguna característica de los hombres lagarto y sería instantáneamente dotado a cada miembro de la horda. Tal vez le crecerían membranas alrededor de sus pies, permitiéndoles moverse más libremente a través del lodo. O tal vez las escamas aparecerían espontáneamente sobre los puntos más vulnerables de sus cuerpos, aumentando su defensa. Eran pequeños cambios, sí, pero tendrían efectos dramáticos en cómo se desarrollaría la batalla. No teman, gritó Gabiru, muéstrenles el poder de la orgullosa raza de los hombres lagarto. Esto fue suficiente para inspirar a sus hombres un poco más lejos. Ellos sabían que estaban luchando en un territorio familiar y estaban seguros de que tenían la ventaja de la movilidad. Los orcos estarían demasiado atascados para alcanzarlos. E incluso si fueran superados en número, un ataque ágil en sus flancos los interrumpiría, justo como antes, o eso creían ellos. Emparejando los movimientos del ejército paso a paso, el ejército orco se mantuvo en formación, siguiendo infaliblemente a sus enemigos. Ahora eran perceptiblemente más rápidos que antes. G. Los orcos se están moviendo de manera diferente, pero cuando Gabiru se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Con la nueva velocidad, los orcos se extendieron hacia la izquierda y hacia la derecha, envolviendo la fuerza de hombres lagarto en su avance. En perfecto orden, la fuerza de 20.000 fuerzas sellado completamente la ruta de escape que solían tener los hombres de Gabiru. El nuevo jefe había presionado a sus hombres demasiado lejos en la lucha, depositando demasiada confianza en su movilidad y pensando que podrían escapar fácilmente si fuera necesario. Pero justo ahora, la fuerza de Gabiru se enfrentó a la fuerza separada de los 10.000 hombres que habían atacado a los ogros, más otros 30.000, la fuerza de avance de la horda principal. La mitad de ese número estaba ahora detrás de los hombres lagarto. Esto le dio a Gabiru una pausa, pero solo por un momento. Él decidió intentar abrirse paso a través del ejército frente a él. Si las cosas se volvieran contra él aquí, los hombres lagartos serían rodeados y aniquilados, por no decir nada de los mucho más lentos goblins. Y si bien Gabiru no veía a los goblins como mucho más que carne de cañón, él no era tan cruel como para simplemente abandonar a todos a la vez. Detrás de mí, hombres, gritó mientras comenzaba a correr hacia adelante. Nos abriremos paso a través del cerco orco. Si este fuera un ejército orco típico, uno que no estuviera bajo los efectos de hambriento, la táctica desesperada de Gabiru podría haber tenido una oportunidad. Pero ahora, eso era solo una hipótesis. La realidad era mucho más dura. En un momento, el poderoso ataque que lanzaron los hombres lagarto a los orcos antes, terminó con un lamento. Y en ese momento, el ejército de hombres lagarto, y por extensión, el propio Gabiru, se condenaron a la derrota. El cerco estaba casi completo ahora, y más orcos de la horda principal fluían hacia adentro. No había donde esconderse del enemigo, en ninguna dirección. Eran como un insecto rodeado por un número ilimitado de hormigas soldado. Por mucho que quisieran resistir, estaban condenados a caer tarde o temprano. Gabiru no era incompetente. En un instante, reconoció el dilema al que se enfrentaba su ejército. Pero en cuanto a por qué había sucedido, eso estaba más allá de sus habilidades intelectuales. Él sabía que habían sido quienes tenían la ventaja, y de repente, sus ataques casi no habían tenido ningún efecto. Era impensable para él. Sin embargo, siguió adelante, probando todo lo que su ejército todavía era capaz de hacer. Llamó a sus tropas, intentando reunirlos de nuevo en posición.
Los goblins estaban casi histéricos y su pánico empezaba a afectar también a los hombres lagarto. Él tenía que evitar eso, sin importar qué, porque una vez que el pánico apareciera de lleno, toda la cadena de mando se derrumbaría. Luego vendría la derrota y luego la aniquilación. Él consideró una retirada, pero solo por un momento. Sabía que no quedaba ninguna vía de escape. Incluso si pudieran perforar su camino a través de este cerco, no había lugar para escapar en ninguna parte. Una vez que le había arrebatado el control a su padre, él se había asegurado de que todas las tropas bajo su mando hubieran salido de las cavernas de forma segura, pero las cavernas estaban demasiado apretadas para permitir que todos regresaran. Sería una estampida si él diera la orden de retirada, las entradas rápidamente se sofocarían con cuerpos de goblins aplastados y destrozados, y quedarían atrapados esperando la muerte a manos de los orcos, suponiendo que incluso pudieran llegar a las cavernas ahora. Siempre había un bosque al que huir, pero con los orcos repentinamente más rápidos que antes, el bosque solo ofrecía un futuro donde los perseguirían y los interceptarían. Así que no hay retirada. Gabiru podía entender eso. Y ahora, finalmente, comprendió por qué su padre había adoptado un enfoque tan conservador. Él sabía lo increíblemente estúpido que había sido, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Qué podía hacer ahora? No mucho. Nada, de hecho, aparte de reunir sus fuerzas y hacer todo lo posible para calmar sus ansiedades. Gajajaja, gritó alegremente. No empiecen a entrar en pánico, chicos. Chicos. Estoy aquí con todos ustedes, nunca podríamos perder contra estos cerdos. A estas alturas, él estaba teniendo problemas para creerlo, pero tenía que decirlo de todos modos. Sus tropas necesitaban motivación, incluso cuando sus destinos los alcanzaban rápidamente. Ja. El jefe también estaba lleno de arrepentimiento de no haber podido convencer a Gabiru de que el Orc Lord era una amenaza real y no un monstruo de cuentos de hadas. Ahora se dio cuenta de que su hijo necesitaba que las cosas se fueran explicadas en términos más concretos y simples. Él no le dio suficiente importancia a eso y ahora se odiaba a sí mismo por ello. Esto es todo culpa mía, pensó. Si tuviera una idea más precisa de lo que podría hacer el Orc Lord, tal vez Gabiru habría sido un poco más cuidadoso. Pero eso ya no importaba. El jefe suspiró mientras reprimía el pensamiento de su mente. Él todavía tenía cosas que hacer. Sus hermanos aún se encontraban en esa gran cámara subterránea, con ansiedad en sus rostros. En esa cámara había 4 rutas amplias hacia los pantanos, junto con una ruta de escape detrás de ellos. Esa ruta se conectaba directamente a una colina cerca del pie de las montañas. Sería un largo camino hacia el bosque, pero estaba a salvo de los pantanos mismos, y el corredor era uno en línea recta, asegurando que las mujeres y los niños pudieran evacuar a través de él sin perderse. Lo que significaba que las 4 vías en el frente de la cámara eran la principal preocupación en este momento. Las fuerzas que habían estado lanzando ataques a los orcos del interior, lentamente, pero seguramente, se retiraron a través de todos ellos. La línea de defensa final desplegada en cada uno numeraba alrededor de 1500 en este punto, no todos los pelotones lo habían hecho completamente todavía. Los números de orcos eran altos. Con tantos, pronto descubrirían este lugar. Y antes de que lo hicieran, el jefe al menos quería toda la fuerza allí atrás, si podía. Lanzó una mirada a la ruta de escape. Esta era una gran cámara, pero ahora estaba llena de tantos hombres lagarto que el espacio se sentía pequeño. Si los orcos se apiñaban allí sin previo aviso, dudaba de que todos pudieran huir a tiempo. Es mejor que comenzar a evacuar ahora, mientras que las cosas todavía pueden mantenerse ordenadas. Solo se necesitaría una chispa, un momento de pánico, para sumergir a esta habitación en el caos. Pero ¿qué pasaría si todos ellos se dirigieran al bosque? ¿Los orcos simplemente los encontrarían y masacrarían allí? Parecía plausible. E incluso sin los orcos, el bosque presentaba un futuro incierto para todos. Por ahora, necesitaban más tiempo.
Necesitaba esperar refuerzos, a pesar de que el jefe no tenía idea de si venían o no. Pero el jefe no pudo disfrutar del sueño por mucho tiempo. Los sonidos de la batalla comenzaron a resonar en uno de los corredores, acompañados por el olor a sangre mezclada con sudor y metal. «Están aquí». La ansiedad invadió la cámara. El jefe entró en acción, llevando a las mujeres y niños a la parte trasera de la cámara y posicionando a los que podían luchar en la delantera en caso de que los Orcus hubieran roto el bloqueo. Los luchadores formaron un arco delante de ellos, preparando sus lanzas mucho antes de lo que esperaban. Los 4 corredores en el frente deberían estar completamente bloqueados. Los hombres lagarto recibieron instrucciones de eliminar a los Orcus a medida que aparecían, sin darles cuartel a pesar de lo débiles que eran. Los pasillos eran lo suficientemente estrechos como para que solo unos pocos Orcus pudieran entrar a la vez, una ventaja que agradecer. En una pelea 1 contra 1, un hombre lagarto podría hacer el trabajo rápidamente, y esta formación, que el jefe pensó, les ofrecía las mínimas ventajas. Las cosas funcionaron como el jefe pensó que lo harían, al principio. Los Orcus eran más fuertes de lo normal, era cierto, pero los hombres lagarto los manejaban lo suficientemente bien. Las fuerzas asignadas a cada uno de los 4 corredores se dedicaron a evitar las hordas. Se turnaron en las líneas del frente, asegurándose de que tuvieran cuidado con su trabajo en equipo, pero no podían durar para siempre. Los cadáveres se amontonaban cerca de las salidas, pero los Orcus simplemente los consumían y seguían avanzando. Era una visión tan horrible que incluso los hombres lagarto más fuertes no podían negar el miedo que comenzaba a golpear en sus corazones. Entonces, llegó el momento decisivo. Un aura amarillenta cubrió los Orcus. Ok, me deja mucha curiosidad saber este tema de un aura amarillenta cubrió a los orcos. Así que nos vamos ya a la parte número 4 de todo este enfrentamiento, todo esto que está pasando, o sea, sucesos. Así que por allá los veo. Y de pronto, si ustedes ya saben de qué se trata esta aura amarillenta, déjenlo saber en la cajita de los comentarios. Hasta luego, chicos.